Muy buenos días, apreciados hermanos, familia Campos y pues algunos hermanos de la iglesia de Ennis, Texas, como también algunos amigos y hermanos que escucharán esta pequeña meditación. No es una exposición, no es un sermón, simplemente es una pequeña reflexión como las otras que ya hemos presentado, reflexión de un padre preocupado por su hijo. Ya les hemos mencionado de nuestro hijo que tristemente fue invadido por este virus y que precisamente hoy sábado cumple ya 21 días o más, si no me equivoco. Y como hemos expresado, ha ido de altas y bajas, ¿no es cierto? Por un momento nos dicen que ya están haciendo este procedimiento de retirarle esto o aquello, y pues nos ponemos felices. De hecho, ayer viernes, creo que fue por la mañana, nos dijeron que ya le habían retirado el tubo, que donde respira, y que le iban a dar alimentos líquidos, y que pues ya lo estaban entrenando para que respire con sus propios pulmones, sin necesidad de oxígeno. Y pues nos pusimos felices, gritamos, yo lloré de alegría. Un júbilo. Y 1 hora o 2 horas después, o un poquito más tarde, es decir, llevaron un buen tiempo que lo dejaron respirar, le quitaron el sedante, ya desconectado de todo, pero al poco tiempo nos dijeron nuevamente que hubo necesidad de entubarlo otra vez, porque pues se fatigó y pues necesitó otra vez ser entubado y pues adormecido otra vez. Así que fue un bajón, pero ya ha logrado, es decir, no está totalmente del mal. Los médicos dicen que ha habido grandes avances, que ha mejorado mucho, sus signos vitales están correctos, sus riñones limpios, su corazón trabaja bien, pero que todavía existe en sus pulmones, a través de las radiografías, ven esas manchitas y pues no se ha ido del todo este complicado virus. Así que, apreciados amigos, hermanos, familia, quiero compartir con ustedes, como ya les dije, no es una exposición, no es un sermón, solo es una corta reflexión. Y mientras estamos esperando, orando, de hecho déjenme decir que a mi hija Saraí, agradezco a mis hijas que han estado ahí apoyándonos, a nosotros sus padres, apoyando a su hermano a través de oraciones, haciendo cuanto se pueda para clamar a Dios. Mi hija Saraí ayer oró, se quebró, pidiendo, pues, suplicándole a Dios, porque ella es la que recibe a través de mi nuera, mi nuera es la que tiene el contacto directo con los médicos, le transmiten a mi nuera todo cómo va o lo que está pasando. Y ya Saraí, la hija menor, es la que se encarga de comunicarnos a toda la familia, sus tíos, tías, primos, primas que radican en México y en otros lugares, están pendientes, ¿no?, de cómo va el desarrollo de su salud. Y pues ayer, ya está la segunda vigilia que hacemos. Ayer comenzamos una vigilia a las 10 de la noche y terminamos a las 7 de la mañana. Yo como a las 5, les soy sincero, no aguanté, fui un poquito a dormitar, pero ya cuando desperté seguían en la vigilia. Agradezco a los pastores que se unieron, a muchos amigos pastores que se unieron para esta vigilia de unos 10, 15 minutitos de exposición, de motivación a través de la palabra.
Hubo amigos como el profesor Esaú, que fue profesor de los 3 hijos míos, se unió a este favor de compartir la palabra y hablar un poquito, ¿no es cierto?, de conocimiento que tiene de la familia de mis hijos. Y amigos, quiero compartir con ustedes brevemente esta reflexión de la palabra. Estaba yo al leer la escritura, me puse a pensar en la relación que la Biblia nos presenta de padres, un padre con su hijo, a veces una madre con su hijo, pero la mayor parte es padres con sus hijos, ya que los judíos siempre hacían sobresalir a los varones, pero ustedes saben que por cultura, ¿no es cierto?, ya que tanto los hijos como las hijas son una bendición. Y estaba yo viendo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la relación que tuvo Adán con sus hijos, ¿no es cierto?, Abel, Caín, esa vivencia, esa alegría, ¿no es cierto?, de ver sus hijos pequeños, los primogénitos, verlos interactuar, verlos correr, jugar, me imagino, ¿no? Trabajar, pero también la crisis que enfrentaron, ¿no? Enfrentó a Adán y Eva, ¿no?, cuando pues Caín mata a Abel. Qué dolor, ¿no? Qué dolor, la primer muerte, el fruto del pecado. Qué dolor cuando leemos lo que la Escritura dice. También vemos, por ejemplo, Noé con sus hijos, ¿no es cierto?, sus 3 hijos, ver esa interacción, imaginándonos un poco la Escritura, esa relación de la madre, del padre Noé con sus hijos, al hacer el arca, al trabajar juntos por casi 120 años. ¿Se imaginan ustedes qué bonita familia? En medio de la crítica, en medio de las miradas de los incrédulos, ¿no es cierto?, viendo a su papá hacer esa gigantesca nave, ¿no es cierto? Vemos también la relación que tuvo Abraham con sus hijos, ¿no es cierto?, Isaac, Ismael, esa interacción, esas crisis que también pasaron. De hecho, de él quiero concentrarme en un momento. Vemos también Isaac con sus hijos, ¿no es cierto? Isaac con sus hijos, de nuevo esa interacción, esas situaciones que vivieron, esos engaños, esa crisis que también pasaron de que se tuvieron que separar sus hijos porque uno había vendido su primogenitura y el otro, pues, por temor a una reacción violenta de su hermano, pues tuvo que partir, dejar su familia. Y cuánto, ¿no es cierto?, cuántos sermones, cuántas reflexiones no se ha extraído de todos estos personajes, estas interacciones padre con hijo. Vemos también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vemos otras crisis, ¿no?, otras relaciones padres con hijos, como por ejemplo el hijo de la viuda de Naín, ¿no es cierto?, su único hijo muere, una crisis, un dolor, un sufrimiento, ¿no es cierto?, de una madre que es su único hijo, lo único que tiene, y verlo morir, ver agotar todos sus recursos, ¿no es cierto?, pero gracias a Dios que Jesús estaba ahí, intervino y le dio la felicidad devolviéndole a su hijo, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, el papá, aquel padre con su hijo poseído, el hijo lunático, ¿se acuerdan? Que de repente los discípulos trataron de ayudar, trataron de enfrentar esta situación, esta crisis, y sin embargo no pudieron. Y vino Jesús y vio que la multitud, principalmente el padre, pues fracasados, tristes, porque los discípulos de Jesús no pudieron hacer nada. Y Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros?
Y vemos cómo Jesús trajo bienestar, trajo felicidad enfrentando esta crisis, devolviéndole la salud emocional integral a este joven que desde muy niño había sido poseído, que mismo Jesús le preguntó al Padre: ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo está así tu hijo? ¿Desde cuándo tiene este problema? Si me preguntara a mí, Rodolfo, ¿desde cuándo está tu hijo? 21 días o más tiene este problema. Bueno, hemos extraído, podemos sacar ahí grandes enseñanzas, ¿no es cierto?, de esa relación, de ese padre, ¿no es cierto?, esperando una bendición de los discípulos de Jesús, porque el fracaso de los discípulos era el fracaso de Jesús. Sin embargo, el maestro nunca ha fracasado, salió adelante como Dios poderoso, reprendiendo a esos demonios y dándole la salud a ese muchacho. Vemos también, por ejemplo, el padre con el hijo pródigo, ¿no es cierto?, su hijo menor que le pide la herencia y se va y la derrocha. El pródigo mayor que está en casa y que juzga a su hermano, juzga a su padre. Tú nunca me has dado un becerro, tú nunca has hecho conmigo esto. Sin embargo, tu hijo, ya ni dijo mi hermano, tu hijo, gastó todo en perversiones y tantas cosas. Vemos la crisis que enfrenta ese hogar, ese padre que por un lado preocupado por su hijo ausente, sufriendo por él, y por otro lado por un hijo que está en casa pero que no tenía el mismo corazón del padre. Yo creo que esta parábola, más que la parábola del hijo pródigo, alguien dijo que debería haberse llamado la parábola del padre amante. Hay mucha lección. De hecho, yo he preparado casi 15 sermones sobre esa parábola y fue una de mis primeras exposiciones en conferencias en México y en otros países y en Estados Unidos, de esos 15 sermones de esa parábola, la parábola del padre amante. Vemos también sucesivamente vemos esas crisis. Y ahora me quedo con esta relación que tuvo Abraham con Isaac. Me regreso ahora a Génesis capítulo 22. Ustedes saben que Dios le había prometido a Abraham que saliera de su parentela, de su país, y que se fuera a formar, a encontrar una tierra prometida. Ustedes saben la historia. Y en el camino Dios le promete, ¿no es cierto?, a Abraham que cuente las estrellas y que así será su descendencia. Y yo me imagino que Abraham se maravilló, decir, bueno, tendré muchos hijos con mi esposa, ¿no es cierto?, Sara. Y ustedes saben que a través del camino se presentan crisis, se presentan desafíos, se presentan situaciones para esta familia que emigra, que se va de su parentela, se va de su parentela hacia un mundo que no conocían. Y de hecho Abraham maravillosamente fue dirigido por Dios. Era un hombre rico, Dios lo bendijo, ya era rico. Sin embargo, Dios lo hizo más rico, porque no solamente por el dinero, sino porque Abraham tenía la presencia de Dios en su vida. Y ustedes ven que desde el capítulo 19, capítulo 18, 19, 20, vemos toda esa trayectoria y más de Abraham con su familia. Vemos en el capítulo 21 el nacimiento de Isaac, ¿no es cierto? Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Ustedes saben la historia un poquito antes, al no tener ya familia Saraí, y al darse cuenta que ya no puede concebir, entonces hace esa intención, o hizo esta situación de darle a su sierva Abraham para que nazca Ismael. Ustedes saben esa historia. Pero vemos que 100 años tenía Abraham cuando nació Isaac. Y entonces dijo a Sara: Dios me ha hecho reír. Porque saben que Sara se rió. Cuando Dios le dijo, Sara se está riendo porque le dije que va a tener un hijo. Y se está riendo, y Sara dijo, no, ¿cómo me voy a reír? Y Sara estaba detrás de la puerta cuando
la escuchó Dios reír, ¿no es cierto? Y ahora Abraham dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se va a reír conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara habría de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez, ¿no es cierto? Así que vemos ahí la alegría, la felicidad. Imagínense ustedes, dos viejecitos, dos personas de la tercera edad, casi 100 años, tener un bebé en su casa, ¿no? De ellos, de esa relación de Abraham con Sarai. La promesa de Dios se cumplió, porque lo que Dios cumple o lo que Dios promete, lo cumple. Yo recuerdo cuando Víctor vino a nuestra vida, Soledad y yo éramos jóvenes. Soledad tendría unos 17 años, yo tendría unos 21 años. Fue la alegría de ver a Víctor, ¿no es cierto? Se siente algo maravilloso ser papá, de ver a tu hijo, de ver el fruto de tu amor. Y bueno, fueron muchas bonitas historias que pasamos con mi hijo, ¿no? Y que vamos a pasar, porque yo considero que mi hijo va a estar bien. Y vemos ahí, por ejemplo, que vemos esa crisis que se enfrenta ahora al existir dos hijos, ¿no es cierto?, en el seno de Abraham y Sara, ¿no es cierto?, el hijo de la sierva y el hijo de Abraham con Sarai. Pero ustedes saben todo eso que sucedió, la separación, de que Abraham ahora se preocupa porque hay riña entre estas dos esposas, y entonces ustedes saben cómo entonces Abraham toma la determinación de tener que separarse de Agar con Ismael. Y vemos el sufrimiento de esa madre también al ser separada de su familia. Me imagino que era joven cuando dio este hijo a Abraham y ahora el muchacho ha crecido. Vemos cómo Dios interviene y ayuda a Ismael con Agar también y le da la promesa de una nación también, ¿no es cierto? Pero ahora nos quedamos en el capítulo 22, ahí quiero yo llegar, ¿no? Que imagínense ustedes esa felicidad de levantarse y ver a un niño en la cuna, llorar, jugar, gritar, el deseo de Abraham de ver que su hijo crezca pronto para salir a cazar con él, para salir a cuidar las ovejas, para salir y compartir juntos tantas bonitas experiencias o tantas cosas que Abraham le tenía prometido. Se prometió para su hijo, aunque era ya grande de edad, tenía muchas ilusiones de hacer muchas cosas con su pequeño, con su hijo. Cuánto lo amó Abraham, cuánto lo amó Sara, ¿no es cierto? Y ahora vemos algo que cuando yo leo esto me detuve y así, es decir, me hizo pensar, ¿no? Y entendí que tal vez Dios, al probar a Abraham, me está probando también. Porque dice el capítulo 22:1, aconteció que después de estas cosas, todo lo que ya medio mencionamos y que ustedes han leído, que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy, Señor. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Y yo le agrego, ¿no es cierto?, al que tanto amas, al que te reíste y se rió Sara porque no venía y que llegó en un momento imposible. Tu hijo único Isaac, tu muchacho, tu niño, tu joven. Toma tu hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Vete allí a la montaña de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, yo me pongo a pensar, Abraham está escuchando la voz de Dios pidiéndole que sacrifique a su hijo. No que lo acompañe a hacer un sacrificio, sino que él mismo sacrifique a su hijo. O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué pensó Abraham?
Señor, ¿qué me estás pidiendo? La Escritura no nos menciona muchas cosas, pero vamos a tratar de imaginarnos y ubicarnos como si estuviéramos ahí oyendo la voz de Dios diciéndole a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Yo como padre puedo pensar y decir, Señor, pero tú me lo prometiste que me ibas a dar un hijo y nunca me dijiste que iba a ser por un momento. Nunca me dijiste que mi hijo no iba a llegar ni a los 20 o 30 años, el caso de Abraham con Isaac. Y ahora me lo pides. ¿Eres tú, Señor, que me estás pidiendo esto? ¿O qué voz escucho? Me imagino al viejo Abraham. ¿Es Dios el que me está pidiendo a mi hijo? ¿O es el enemigo? ¿O estoy disvariando? ¿O tuve un sueño? Pero no. Ahí está la voz de Dios, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La Biblia me dice que Abraham se levantó muy de mañana. Muy de mañana. Muy de mañana se levantó Abraham y ensilló su asno. Tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac. Me imagino que Isaac todavía estaba durmiendo. Si la madre Sarai se hubiera dado cuenta, yo creo que no, le dice, ¿qué pasó? ¿A dónde llevas? La mujer siempre intuye más en esto, ¿no? ¿A dónde llevas a mi hijo? Y Abraham tiene que decirle, bueno, es que escuché la voz de Dios diciéndome que lo tengo que sacrificar. Imagínense lo que hubiera pasado, los gritos de Sara, el llorar de Abraham, el llorar de la familia, de los esclavos, de los siervos de Abraham, los pastores, los que aman a Abraham, la familia, las siervas. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué grita Abraham? ¿Por qué grita Sara? Si había alegría hace poco tiempo por el nacimiento de Isaac y ahora tal vez, imagínense ustedes que Sara se hubiera dado cuenta. Yo me acuerdo que muchas veces yo tomaba a Víctor cuando era pequeño y me lo llevaba yo a los campos de fútbol a mi hijo y siempre Soledad me decía que no le vaya a pasar esto, que cuida al niño, que llévale la mamila, que bueno, como toda madre pensando, ¿tú vas a jugar o quién lo va a cuidar allí? ¿O quién va a estar con él? Toda madre hace eso. Y ahora Sara no se da cuenta. Creo yo que no se dio cuenta, o tal vez se dio, pero no, nunca por su mente pasó que Abraham se estaba llevando a su hijo, a su único. Abraham cortó leña. Abraham preparó todo lo necesario para un holocausto. Llevó a 2 siervos de confianza y fue al lugar donde Dios le había dicho, dice el verso 3. Y el verso 4 dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Al tercer día. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, después de 2, 3 días de camino, Dios le dice, ahí está el lugar donde me vas a ofrecer a tu hijo. Yo me imagino que en ese transcurso de ir con el niño, Abraham va pensando, ¿será Dios lo que me pidió? Yo no sé si Abraham, la Escritura no lo dice, pero quiero, como padre, me pregunto, ¿será que Dios me está probando al pedirme a mi hijo? Yo no puedo hacer, yo he tenido la intención, de hecho voy a hacerlo, en la semana que viene voy a ir y voy a estar haciendo guardia en el hospital donde está mi hijo. Ya lo he planeado de orar afuera del hospital, estar un poco más cerca de su presencia ahí, orar por los enfermos, por los médicos, no sé, ungir simbólicamente a mi hijo desde afuera o al hospital, vertir aceite alrededor del hospital. No sé, se me ocurren algunas ideas, pero yo quiero ubicarme en Abraham. Esos días de camino
tal vez apretándose las manos, tal vez en silencio, y el hijo: papá, ¿te pasa algo? Te veo triste, te veo serio. No, tú camina, Isaac, córrele, adelante. No sé, Abraham está preocupado. Muchas veces yo caminé con mi hijo ya de adolescente cuando estudiaba, y muchas veces cuando él aprendió a manejar, yo le soltaba el carro y yo miraba a mi hijo, su alegría de conducir, de ya querer volar. Me acuerdo que su primer carro que tuvo y trabajó duro para comprarlo era un sencillo carro que él le gustaba, ese carrito que se lo llevó para México para tenerlo ahí en Montemorelos. Y yo y mi esposa nos decíamos, Dios quiere, orábamos que no hubiera haber ningún accidente, porque ahora ya él era dueño de un carro que trabajó con sus manos, y, y verlo ya volar, ¿no es cierto? Crecer. Yo me pregunto en Abraham, o sea, yo no puedo entender esto tampoco. Entonces, dice el verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, espérenme aquí. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham está diciendo, no dijo volveré, sino dijo volveremos. Abraham todavía dice, yo creo que esto puede ser una broma de Dios, o esto no fue Dios, no sé, pero Abraham le promete a sus siervos, volveremos, porque me imagino que los siervos amaban a ese muchacho, miraban feliz a Abraham con su hijo. Imagínense, esto es interesante, esperar aquí con el asno, yo y el muchacho, yo y mi hijo, mi único hijo, yo con el corazón, mi vida, mi hijo Isaac, iremos hacia ese lugar y vamos a adorar a Dios, vamos a hacer lo que Dios dice y volveremos a vosotros. Esta es una promesa. Por eso yo siento en mi corazón que mi hijo va a volver a mí, a su esposa, a sus hermanas, a sus hijas. Volveremos. Ya le digo, cuando Víctor, antes de ser entubado, habló a su esposa, oró con sus hijas, porque él ya sabía que varios habían sido entubados, personas que él conocía y que él sabía. Y imagínense, oró con su esposa, sus hijos, y habló a su hermana, habló a su mamá. Conmigo solamente me mandó un mensaje porque sabe que yo soy un poco más, pues es mi hijo, ¿no? Él sabía que yo me iba a quebrar más fácil. Y dijo, ¿no? Le dijo a la mamá, estoy firme como una roca, mamá. Estoy firme como una roca. Y a su hermana le dio indicaciones, me imagino que a la esposa también. Y a mí, pues, solamente me escribió y me dijo, pa. ¿Por qué me dice pa? Pa, luego nos vemos. Cuídate. Luego nos vemos. Como dijo Abraham, volveremos. Pa, volveremos. Volveré. Perdón, estoy un poco quebrado porque ya son varios días. Bueno, sigamos. Y en el verso que sigue, dice la Escritura, verso 6 del capítulo 22 de Génesis, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Interesante, ¿no? Puso la leña sobre Isaac. Dios puso la cruz sobre su hijo. Isaac pone la leña, pone el madero sobre su hijo, luego tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y se fueron los dos juntos hacia el lugar donde Dios había dicho. Y después dijo Isaac a Abraham, su padre, Padre mío, dijo el muchacho, y él respondió, aquí estoy mi hijo. Me imagino que
No le dio la cara así porque tal vez estaba llorando como yo, ¿no? Dime, hijo. Pa, no, como dice mi hijo, pa. Dime, hijo. Y le dijo Isaac, pa, tenemos el fuego, pa. Tenemos la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El niño sabía, había visto muchas veces a su padre sacrificar corderos a Dios, ¿no? O sea, el niño se extraña, pa, todo tenemos lo necesario, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está la solución a la crisis? Isaac se da cuenta que algo extraño está pasando. No hay cordero. No está el cordero. ¿Dónde está el cordero? Tenemos todo, papá. Hemos caminado 2 o 3 días y te noto triste, te noto cabizbajo, no ríes conmigo, no juegas conmigo, no me abrazas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el cordero? Yo como padre le pude haber dicho, bueno, tranquilo, hijo. Y me sumo a Abraham, ¿no es cierto? Cuando Abraham dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. No te preocupes, Dios proveerá el cordero. Isaac no sabía qué. Isaac no sabía que él era el cordero. Dios proveerá. Y Dios proveerá. Hay muchos hospitalizados. Tengo otro amigo que yo conocí de hace muchos, 30, 40 años, el doctor del Águila, mi gran amigo mío. También está entubado. Y le digo a su esposa, a su familia, Dios proveerá el cordero. ¿Y cuántos hospitales, me pongo a pensar, está lleno de jóvenes o adultos o niños incluso, jovencitas? A veces escucho a amigos, hermanos decirme, hay una hermana del alma que es una gran mujer, una gran guerrera de oración. Ella está orando por mi hijo en Washington, una cadena de oración. Ellos tienen esa cadena de oración, es su vida, es su pasión. Me escribe, pastor, han muerto 3 de mis familias por el coronavirus. Escucho noticias alarmantes. Hace poquito murió mi presidente, uno de los que fueron mis presidentes de campo. El virus lo llevó, no duró ni 12, 13 horas, no sé. Murió fulminado, 77 años. Un gran evangelista y mi maestro en el evangelismo. Así que, papá, ¿dónde está el cordero? Qué extraño, el fuego, aquí está el cuchillo, pero no está el cordero. Está la leña, pero no está el cordero. Dios proveerá, respondió Abraham. Dios proveerá. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, replicó Abraham. E iban juntos. Y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí el altar, compuso la leña, compuso la leña, un poquito antes de atar a Isaac. Yo quiero que se imaginen este cuadro, ¿no? Organizar ese altar y el muchacho, me imagino, parado, observando a Abraham, ¿no es cierto? Juntar las piedras para el altar. Me imagino que el muchacho, claro, ayudó y el muchacho ahora le entra esa preocupación. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y de repente ve que su padre se acerca a él y lo ata. Esta parte, ¿no? El muchacho ya tiene en su mente, ¿dónde está el cordero? No trajimos cordero. Mi padre dice que Dios proveerá un cordero, no lo veo. Y de repente su padre le dice, mi hijo, pon tus manos así, te voy a amarrar. Yo no sé, pero yo quiero pensar que algo así pasó. Papá, pero ¿por qué yo? No me digas, papá, que yo voy a ser el cordero.
o papá, ¿quieres probar cómo sería el cordero para ponerlo ahí arriba? O sea, no sé, vean esa crisis, ¿no es cierto? Póngase a pensar allí lo que pudo haber pasado. Yo no sé si Abraham era más fuerte que yo, no lloró, pero yo puedo pensar en esas barbas llenarse de esos ojos, ese hombre vigoroso, fuerte, que confió en Dios, que caminó con Dios, que sin conocerlo se lanzó por fe. El padre de la fe le estará fallando su fe en ese momento. Yo como pastor he llorado con muchos padres, he llorado con muchas madres, con muchas familias, por hijos muertos, hijos asesinados, hijos accidentados, y he llorado con ellos. Tuve en uno de mis últimos distritos, un muchacho que se accidentó y murió, y otro que lo mataron a balazos. Llorar con los padres. Y Abraham, en silencio, amarró a su hijo. Amarró a su hijo y lo puso sobre el altar. Yo no soy Abraham. Yo no soy Abraham. Yo no quiero ser Abraham. Es verdad, tal vez Dios me está probando mi fe. Tal vez Dios tiene un propósito con esto, ¿no es cierto? Los amigos de Víctor, algunos no son de nuestra fe, pero son buenos muchachos. Todo el día, todos los días, pastor, ¿cómo está su hijo? Pastor, díganos de Víctor. Yo sé que mi hijo está peleando su buena batalla. Y Dios bendiga a esos doctores, a esas enfermeras, a esas personas que trabajan, ¿no es cierto? Pero regresemos a la historia y concluyamos. Y allí Abraham tomó a su hijo y lo puso sobre el altar. Yo me imagino que le tapó los ojos, levantó el cuchillo, y me imagino que en el corazón y en la mente de Abraham dijo: hundiré este cuchillo de una vez. Levantó. Pero dice la escritura, y cuando él levantó su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Wow. Abraham decidido: si eres tú, Dios, el que me pide a mi hijo, aquí está. Y el hijo: papá, ¿por qué me tapas los ojos? ¿O qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué gritas? ¿Por qué clamas a Dios? Y entonces el ángel de Jehová habló: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre ese muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios. Ahí está. Imagínense esto, ¿no? El cielo habló de inmediato: ya sé que temes a Dios. Y yo creo que la pregunta que me hace Dios: Rodolfo, ¿ya sé que temes a Dios o todavía no temes a Dios? Esta reflexión es para mí. Tal vez hay algo mucho en mi vida que tengo que escudriñar. Ya lo he hecho. Hay muchas cosas que tengo que arreglar. Pero ahí está. El cielo habló. Abraham respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre ese muchacho, ni le hagas daño. Ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, no me lo rehusaste. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un cordero trabado por los cuernos. Un cordero. Ya me imagino el muchacho cuando Abraham detuvo la acción,
o le había vendado tal vez los ojos y escuchó: papá, el cordero. Papá, bájame del altar. Papá, escucho un cordero. Papá, Dios mandó un cordero. Papá, ahí está el cordero. Bájame a mí y subamos al cordero. Ahí está la solución a esa crisis. Perdón. Y yo le pido a Dios, ya no lo dio al cordero. Yo le pido a Dios que mi cordero actúe, que mi Jesús intervenga, no solamente por mi hijo, y no quiero ser egoísta. Mi hijo está peleando la buena batalla, sino por todos aquellos que tal vez, como yo, tienen un hijo, o un hijo tiene un padre. Y yo a veces me pongo a preguntar, ¿qué haría mi hijo si yo estuviera ahí? Anoche hice una pregunta a mi hija, en una de las meditaciones, mi hija pequeña. ¿Qué pasaría, qué haría Víctor si alguna de nosotros o mis papás, alguno de ellos estuviera allí? ¿Qué haría mi hijo? Mi hijo haría lo mismo tal vez o mejor que yo. Yo soy a veces, aunque leo la Biblia, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Aunque leo la Biblia y cuento estas historias y predico estas historias, hoy estoy viviendo mi historia. Yo he hablado de fe, he predicado de fe, he predicado de estas historias, pero hoy estoy viviendo mi historia. Hoy estoy viviendo mi historia y Dios provee. Ya sé que temes a Dios, no me rehusaste a tu hijo. Y Abraham alza los ojos y ve al cordero provisto por Dios. Y entonces lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. Jehová proveerá muchos triunfos en muchos hogares. Hay un hogar que está esperando que venga el papá, que está entubado por este virus, extraño virus. Hay un hogar como el mío que está esperando que venga el hijo, tal vez el menor, el del medio, o el mayor, o una hija. Hay un hogar que está esperando una madre, un hogar que está esperando que regresen. Vi un video, no sé dónde fue, perdón, un video de un muchacho que lo lleva a la ambulancia hasta su casa. Y él, cuando baja y su esposa no puede abrazarlo, viene cubierta. Él viene cubierto. Salió victorioso de este virus. Y la gente aplaude y todos salen. Y el muchacho, me imagino que quiere abrazar a su familia, pero lo que hace es tirarse de rodillas y besar el suelo, levantando las manos, dándole gracias a Dios. ¿Cuántos vencedores? ¿Cuántos ya no van a ser los mismos? Porque muchos, yo estoy seguro que muchos de ellos conocerán al Dios de Israel. Yo me imagino ahí en el inconsciente, entubados, pensando: Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice en mi vida? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Dame una oportunidad, dame una oportunidad. Provee, Señor. Y Dios proveyó el cordero. Dios proveyó. Termino. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque en el verso 15 dije: llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla. Tu descendencia se adueñará de las puertas de los enemigos,
y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y regresó Abraham a donde estaban sus siervos. Imagino los siervos. Volveré. Imagino los siervos correr a abrazar al muchacho. Porque ellos no creo que ellos también se quedaron pensando, me imagino que orando ahí, muchachos orando. Qué extraño, ¿no? Que Abraham se lleve a su hijo, lleva leña, lleva fuego. Nunca trajimos un cordero. Bueno, ahí están contentos. Entonces regresó Abraham donde estaban sus siervos y juntos se levantaron y se fueron a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Y después de estas cosas se anunció Abraham, bueno, sigue otra historia ahí, que había felicidad porque su hermano había visto su descendencia. ¿Cuánto tiempo duró Abraham allá? No sabemos, pero ahora yo me imagino a la Sara preguntando por su hijo, y ahora al ver a Abraham con su hijo, yo imagino que Abraham le contó a Sara más tarde. Imagínense, Sara tal vez lloró, ahora sí lloró, no se rió, diciendo, ¿y esto ibas a hacer con mi hijo? Bueno, no sé, la historia Dios las deja así para que nosotros sigamos investigando y pensando, sigamos escudriñando la Escritura. Y miren, hermanos, yo aquí, para terminar, esta historia está maravillosa, es mi historia. Aunque no, por supuesto, Dios tal vez está probando mi fe, y gracias a Dios, porque quiero tener fe, que aumente mi fe. He compuesto aquí de este capítulo, he sacado una semana de oración. Déjenme nomás decirles los títulos de los que podrían ser los temas. Dios prueba tu amor y tu fe, sería un tema. Otro tema sería, puso la cruz sobre Isaac. ¿no? Es decir, puso la cruz sobre Isaac. Otro tema sería, ¿dónde está el cordero? Otro tema sería, Dios proveerá. Otro tema sería, ya vi que me temes, ya vi que me respetas. Otro tema sería, en lugar de su hijo. Porque Dios menciona 2 veces, tu único, tu único, tu único. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amados, espero que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, que Dios nos probará tal vez de muchas formas. Dios nos ama, y no creo que Dios le encante hacernos sufrir. Solamente yo creo que Dios prueba mi fe, prueba mi amor, prueba mi lealtad, prueba en mi vejez, prueba Dios, como muchas veces me probó. Dejé a mi madre, mi familia, cuando salí con mi esposa a estudiar, emigrar, y por muchos años no vi a mi madre, podía salir, pero no podía entrar. Dios me probó de muchas maneras. Dios me probó de muchas maneras. Y Dios siempre proveyó, siempre hubo un cordero en esas pruebas. Y hoy pido a Dios que esta prueba pase rápido. Lo que Él decida, yo digo. En el nombre de Jesús, pase lo que pase, no dudaré de Dios. No dudaré de Dios, y lo que Él decida, lo acepto con todo mi cariño, sea doloroso o sea victorioso. Oremos. Querido Padre, permite que esta pequeña reflexión llegue al corazón de las familias, llegue al corazón de los padres que más que nunca amen a sus hijos, más que nunca amen sus hogares, que veamos la crisis que está pasando en el mundo, que protejamos a nuestros hijos. A veces veo padres irresponsables, que andan los niños ahí como si nada en la multitud corriendo, y ese virus ahí. Dios, permite que muchos padres entiendan o entendamos esta lección. Pero Dios proveerá,
el cordero. Siempre ha provisto Dios un cordero. Y aunque no hemos sido tan fieles, tan llenos de fe, aunque no hemos, tal vez como ministros, como pastores, hemos predicado muchas historias, pero hoy yo vivo mi historia. Hoy yo cuento mi historia. Hoy entiendo cuánto se ama a un hijo, cuánto amó a Dios, cuánto amó Dios a Jesús, su único hijo, verlo en la cruz, gritando, Padre, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oh Dios, cuán grandes son tus lecciones, pero permite que aprendamos de todo esto. Bendice a esos padres, a esas madres o a esos hijos que tienen un padre o un hijo o una madre internados. Bendice esas manos de los médicos, de las enfermeras, esos ángeles humanos. Señor, bendice a la humanidad. Perdona nuestros pecados y permite que podamos levantar los altares del hogar que están arruinados, que hagamos cultos, que apreciemos a nuestros hijos, que hoy que tenemos el tiempo podamos ver sus años, ver sus alegrías, abrazarlos, reír, abrazar a nuestros hijos, si están chiquitos o si están grandes, besarlos y decirle, hijo, tú eres la cosa más grande para mí. Bendícenos, Señor, bendícenos y perdónanos si no hemos sido buenos padres o madres. En el nombre de Jesús. Amén.